Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Primer Círculo. Yo soy Carlos Elizondo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos incumbe a todos, que es precisamente las transformaciones que ha sufrido el INE y las nuevas responsabilidades que tiene. Y no solo eso, también estamos frente a un escenario electoral en Estados Unidos muy complejo y el peso del voto de los mexicanos allá, aunque parece menor, debe ser significativo. De tal manera que han ocurrido muchos cambios en la vida electoral y es para eso que hemos invitado a uno de los consejeros electorales del INE, Enrique Andrade, abogado, especialista precisamente en este tema del voto de los mexicanos en el extranjero, para que nos platique cómo ve las cuestiones. Enrique, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bienvenido. Federico, Carlos, Buenas muchas noches, gracias por el Enrique. espacio, muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cuántos son? ¿Cómo se ve la organización? Hace poco salió un texto que decía que se espera que voten menos de lo que votaron hace 4 años, que hay una cierta decepción respecto a la participación real que está teniendo. Entonces, ¿en dónde, cuántos son, como decía Federico, dónde están concentrados y realmente pueden hacer la diferencia en esta elección? Sí, fíjate que hay un cambio muy importante que yo creo que lo debe de conocer la ciudadanía a partir del 2014, que se hace la reforma electoral. Se modifica prácticamente lo que es el sistema de votación desde el extranjero. En 2006 ya tuvimos la oportunidad de votar los mexicanos que estaban en el extranjero para presidente de la República. Fueron pocos votos, fueron fui poco uno de más de ellos. 33,000 votos. Si no, no llegaron a 40. Exacto, fueron pocos. Y después en el 2012 igual, fueron un poquito más, fueron como 43,000 votos, pero en realidad es muy poco considerando la diáspora prácticamente mexicana que tenemos viviendo, principalmente en Estados Unidos, ¿no? El 98% está viviendo ahí en Estados Unidos. Nosotros calculamos que hay 11 millones de mexicanos nacidos en México que están viviendo allá y pueden votar. Y además los hijos de mexicanos que, como ustedes saben, también tienen el derecho de ser mexicanos y de votar en las elecciones. Entonces estamos hablando, yo creo que de un aproximado de más de 20 millones de ciudadanos mexicanos que pueden votar. Ha habido parte de lo que se justifica como una baja votación que tuvimos en 2006 y en 2012 es porque el sistema era un sistema complicado. Tenía que ser vía postal, se tenía que mandar la solicitud a México, se daba por buena, se le mandaba después el voto al ciudadano en Estados Unidos, él lo tenía que regresar. Bueno, o en Francia. Entonces, exacto, y era complicado. Entonces, a partir de 2014 se dice ya que el INE, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueden credencializar en Estados Unidos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es entregar a las credenciales del INE ya tramitadas en los consulados de México en Estados Unidos, nosotros las hacemos en México. ¿Con las mismas y características de seguridad? Son las mismas características de seguridad, es, como ustedes saben, es una credencial gratuita y además de servir para votar, está sirviendo también para identificarse para los mexicanos que están viviendo allá. ¿Cuántas hemos emitido ya? Fíjate que hasta ahorita este programa empezó en febrero de este año. Primero empezó en 20 consulados, se fue incrementando. A partir de junio ya tenemos todos los consulados que tiene México en Estados Unidos y aproximadamente llevamos 154,000 trámites ya hechos en Estados Unidos de personas que están tramitando su credencial de elector. ¿Y las estimadas de ustedes es que llegaremos a cuántos? Mira, yo les diría que prácticamente con lo que llevamos en trámites promedio de 20,000 mensuales, de aquí al 2018, que tendremos que hacer un corte de caja en marzo aproximadamente de 2018 para tener ya la lista definitiva, estaríamos hablando de por lo menos 500,000 de credenciales entregadas, que significaría personas que pueden votar allá. Ahora, yo creo que ahí lo que estamos enfrentando también es la venta de unas expectativas altísimas por parte de los partidos políticos hace ya bastantes años, en el sentido de que las elecciones en México dependían de estos mexicanos que iban a votar en el exterior. Y de pronto lo que nos estamos encontrando es con una realidad muy distinta. El tipo de migración o el tipo de migrante que tenemos en aquel país no necesariamente quiere mantener el voto. En México le interesa participar en Estados Unidos, en la vida política de Estados Unidos. Y hay algunos especialistas que hablan precisamente de la forma italiana de migración, que es esta. O sea, no mirar para atrás. No quiere decir que no existan, por supuesto que hay mexicanos que siguen teniendo la esperanza de regresar a vivir, pero la mayoría de ellos lo que quiere es Yo creo que es un muy buen arraigarse punto. allá. Van a ser menos de lo que siempre se espera. El fiasco en el 2006 fue enorme, pero a este ritmo pueden ya no ser tan pocos.
en una elección cerrada pueden ser definitorios. Primera pregunta, ¿van a votar dónde? ¿Quién va a certificar que votaron de verdad? ¿Va a haber representantes de los partidos? Toda esta parafernalia que hemos armado para asegurarnos que el voto es secreto, es autónomo, es individual, etcétera. ¿Cómo se va a garantizar con estos ciudadanos? Fíjate que, como tú dices, yo creo que una de las cuestiones complicadas para que este voto sea un voto más sencillo es justamente pues que nuestro sistema electoral ha sido creado prácticamente en base a la desconfianza. Tenemos muchos candados para todo, todos tienen que revisar por todo mundo, en fin. Pero ahora creo que lo interesante es que ya teniendo su credencial de elector, nosotros tenemos sus datos de correo electrónico, teléfono, en fin. Entonces, cuando la activan, que es muy importante porque es como una tarjeta de crédito, a nosotros ya cuando la activan significa que es el ciudadano que tramitó su credencial en el consulado, la recibió, habló a México, activó su credencial y con eso lo damos ya por bueno en la lista de electores. Es decir, ya no tendría que hacer otro trámite y ya para la elección del 2018 es simplemente contactarlo, decirle ¿quieres votar? Sí, y entonces te enviamos tu voto al domicilio que nos habías dado. Él ya sería con un porte pagado y él lo único que tendría que hacer sería regresarlo. Hasta ahorita vamos en ese modelo, puede cambiar, pero ese modelo nos da la seguridad que cuando llegan los sobres voto, aquí se arma una casilla prácticamente como la que tenemos en las elecciones normales en México. Hay representantes de partidos y cada uno está viendo cómo se abre el voto, cómo viene el voto. No sabemos qué pasó del otro lado. Del otro lado, bueno, asumimos que es el ciudadano que se registró y que metió su voto. Bueno, no vamos a saber. Ahora, no hay forma de saber. Independientemente, digamos, de los números que, como dices, pueden llegar a ser significativos en una elección muy cerrada, creo que es un paso indudable desde el punto de vista de los derechos individuales el que puedan ejercer su voto. O sea, esto se tenía que hacer, independientemente, insisto, de las expectativas que se generaron de que el PRI nunca perdería la presidencia de la República si no se facilitaba el voto de los mexicanos en el exterior. Bueno, ahora sabemos que hasta ahora ha sido marginal en la participación, pero desde el punto de vista de derechos ciudadanos fue un gran avance. No, derechos ciudadanos es un gran avance. La pregunta es si no nos puede contaminar la certidumbre del proceso electoral. ¿Y cuánto cuesta? Porque los 30,000 votos del 2006 costaban una fortuna. Sí. Para un país que hay tantos derechos no cubiertos, a lo mejor sería mejor gastar ese recurso en educación, salud, muchas otras cosas. O sea, los derechos cuestan. Entonces, a veces como que en materia electoral no nos damos cuenta del tamaño de la bolsa creciente, que somos probablemente ya hoy el país del mundo que más gasta por voto emitido. Entonces, todo tiene que tener un límite, pero en fin. ¿Qué retos y riesgos ves tú de este proceso? ¿Del 2018? Primero del voto particular de los mexicanos en el voto extranjero y luego más generalmente para Mira, primero es cierto, yo creo que siempre va a haber la incertidumbre. Primero, cuánto se gasta, si vale la pena o no. ¿Cuánto es el presupuesto de este programa? Mira, prácticamente para el próximo año que ya tenemos presupuestados son cerca de 80 millones de pesos los que se van a gastar, que significa enviar la credencial del elector, hacerla, los trámites en el consulado, la difusión que se tiene que hacer. La verdad es que creo que va a ser una prueba definitiva en esta ocasión de si realmente se tiene o no el interés, porque creo que lo que todavía está en duda por todos es si realmente tiene el interés el ciudadano mexicano que está allá para votar en México. Esa es la pregunta que todavía no hacemos. Pero la verdad es que yendo allá, viendo que ya la gente está acudiendo a los consulados, en fin, pareciera que por lo menos hay un interés para tener su identificación. Y ya creo que lo que nos corresponderá después a nosotros será incentivar, ya que tiene la credencial, que voten. La verdad es que las elecciones que se aproximan para 2018 parecen ser elecciones cerradas, probablemente a 3 fuerzas políticas. Entonces, 50,000, 100,000, 200,000 votos pueden marcar la diferencia. Recordemos que en 2006 fueron 247,000 votos la diferencia. Entonces, creo que sí es cierto, no sobredimensionarlo, pero puede haber una buena bolsa de votos que puede marcar una diferencia importante. Lo interesante de esto es que una vez que se considere que hay un, por decirlo así, mercado de votos, los partidos políticos, los políticos van a voltear a ver a los ciudadanos que están viviendo allá. ¿Y cómo va a hacer campaña en el exterior? Prácticamente tendría que ser por redes sociales. Ahorita no está considerado, está prohibido, de hecho, en la ley los actos de campaña en el extranjero. Pero bueno, pues seguramente habrá ya mecanismos tecnológicos, en fin, para poder hacer estas campañas. Y ahí hay otro asunto que resultó muy interesante. En las elecciones pasadas, cuando se analizó el voto de los mexicanos en el extranjero,
pues ciertos partidos políticos decían seguramente todos van a ser opositores al PRI o van a ser del PRD, por ejemplo. Había esta En el especulación. 2006 esa era la expectativa. Esa era la expectación. Y en el 2000, ¿te acuerdas que andaban con, no, es que si se consiguiera, se lograría la alternancia? Y resultó como que están divididos. Es decir, en Chicago tienes un tipo de votante, en Nueva York otro. O sea, no es un bloque el mexicano. Y respecto al votante promedio nacional, ¿te acuerdas? Salía más alto el perredismo, pero después venía el priismo y después el panismo. Lo que menos hay, según recuerdo en este estudio publicado en la revista, se dividía en 3 partes diferentes a las mexicanas, ¿no? Así es. A las divisiones mexicanas. Entonces, yo creo que es interesante porque siempre ha habido esta especulación de esos bloques, ¿no? El CENTE siempre estará votando en favor del PRI falso. Cuando se hacen los estudios, el CENTE tiene divisiones partidarias y los ciudadanos ejercen su voto y votan por distintas corrientes, ¿no? Nos falta muy poco tiempo. Además de este gran reto, ¿cuáles señalan los otros retos que vislumbras para la elección presidencial del 18 aquí en México? Mira, como Instituto Nacional Electoral yo te diría 2 grandes retos. Uno es la fiscalización, que como ustedes saben ya se le dejó al Instituto Nacional Electoral. Es la otra comisión que presides. Sí, así es. De todas las campañas, tanto las estatales como la elección presidencial, la de senadores y diputados federales. Entonces van a ser muchos informes de campaña. La idea es prácticamente estarlos dictaminando en tiempo real. Estamos ya desarrollando un sistema tecnológico para que los partidos empiecen a cargar sus gastos ahí. Cada vez tenemos mejores sistemas de monitoreo. Pero bueno, definitivamente esto también es parte de una cultura y ahí creo que el reto es que los partidos informen, los candidatos informen y nosotros podamos hacer la contabilización y la fiscalización. No, pero el reto más duro es de lo que no se pueda, informan. ¿no? Así es. Entonces creo que eso va a ser el reto mayor, ¿no? Que poder detectar justamente lo que no informan los partidos. Y creo que es algo cultural, más que otra cosa, ¿no? Y bueno, sin duda las posibilidades como la que tuvimos en 2015, ¿no? Que es los problemas sociales en Oaxaca, en Guerrero, en Claro, fin, que eso complicó la Te voy elección. a tener que 2015. interrumpir porque el tiempo se nos fue, ya dicen adiós ahí, entonces adiós es adiós. Ok. Muchísimas gracias. No, por al contrario, acompañarnos. Carlos, muchas gracias por su tiempo. Enrique, Gracias, mil Federico, gracias, mucho gusto, gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.